Hi friend, in 1983, a well-known politician arrived in Oran City, province of Salta, who wanted the Rivadavia Archer. He promised good work to channel the Teuquito River in department San Martín, Salta province, and that would benefit agricultural production. Same work had already been built 3 years before. But what am I talking about? En 1980 se terminó de construir la canalización del río Teuquito, derivación paralela del río Bermejo. Desde el norte de Salta se inicia la canalización que lleva agua hasta la laguna Yema, en la localidad homónima, en la provincia de Formosa. Esta laguna también llamada Huascaj. Formosa es un nombre que deriva del castellano antiguo, fermosa, y que significa hermosa. Para apreciar esta hermosura uno debe gustarle el paisaje chaqueño, que tiene la particularidad de ser agreste. Formosa pertenece al bioma chaqueño y que comparte territorio al sur del Paraguay, sureste boliviano, el Chaco salteño, el norte de Santiago del Estero, todo en la provincia del Chaco y el norte de Santa Fe. La provincia de Formosa es un territorio surcado por ríos con una pluviometría estacional. Una característica es que el caraguatay crece en el suelo, a diferencia del que vive en la selva oranense tucumano, que crece en los árboles. El paisaje chaqueño lo compone el monte Xerófito y Formosa se ubica en el Chaco central. Lo que aconteció en estas latitudes, en cuanto a límites de las nuevas naciones, se dirimió en el viejo continente, quedando en el medio el destino de las naciones preexistentes. Formosa fue conquistada y luego gradualmente colonizada y finalmente organizada. Este territorio fue el último baluarte conquistado. La belicosidad de los guaycurúes siempre se destacó. Componen este grupo etnias como los tobas, pílagas, huich, mocovíes. Desde siempre competían entre sí por territorios y los caciques eran y siguen siendo los jefes tribales que sellan el destino de su pueblo. También la influencia del brujo determinaría los designios a devenir. El cacique Yemú es un misterio en lo que hace a su vida. No se sabe nada de él, sin embargo su nombre ficticio se impuso a la localidad Laguna Yema. En realidad su sobrenombre era Yemú, que en guaycurú significa color de la yema de huevo, por el color de su pelo. Raro para ser un indígena. Este indígena era un cacique que en 1917 se levantó dirigiendo un malón. La historia cuenta que muerto el cacique, decapitaron su cuerpo y enviaron su cabeza a Formosa en una caja con sal. ¿Un aborigen de cabellera rubia? ¿De qué padres provendría? Aquí se hace presente el misterio. Un indio rubio, ¿de dónde saldría? Además cacique, que se levantaría en armas. ¿Cómo entenderlo? Ahora bien, el análisis requiere contextualizar la época y las situaciones. Veamos el contexto antropológico. La historia revisionada determina un hilo conductor prehispano que encuentra huellas rúnicas en Santiago del Estero, más precisamente en Icaño, de origen troyano tal vez. La otra huella posible es la de los menires en el Mollar, Tucumán, y también en las sierras de Comechingones en Córdoba. También hay un origen posible de los chachapoyas en Perú. Otra huella comprobable es la acaecida en plena época colonial hispana. Muchos soldados españoles desertaban y por diferentes razones huyen al Chaco, donde eran bien acogidos y establecían una vida poligámica. Esas huestes también la conformaban otros europeos, así que rubios debieron existir. Ahora bien, la mestización está bien estudiada.
tantos años de cruzas, que aparezca un aborigen con cabello marcadamente rubio como la yema de huevo resulta dudoso. Lo muestran los comechingones, quienes mantenían los rasgos y costumbres, aunque sus cabelleras no se veían rubias. Así se muestran en registro de los daguerrotipos de la época. Entonces, ¿qué podemos inferir? Aquí es donde debemos contextualizar con una realidad cercana en el tiempo. Para ello es preciso usar una llave. Dicha llave se denomina cacique. Este término ya se había acuñado en la corte española para 1582. Los jefes de tribus no se llamaban caciques, aunque había que llamarlos de algún modo. Don o señor se reservaba para el orden linágico, aunque se reconocía que debía existir una denominación al señorío que ostentaba liderazgo en las colonias. Así que se adoptó este término. Ese orden jerárquico en las naciones aborígenes generalmente era y es hereditario. Con el correr del tiempo y las negociaciones, la imposición de la jerarquía de cacique la impuso el gobernante blanco, y también fue atribución de los patrones de estancias, de gobernantes eclesiásticos, regentes de reducciones. También el hombre blanco se autoadjudicó el rol de cacique. Aclarado este punto, hay que contextualizar otros momentos. El Chaco tuvo dos periodos de conquistas. El primero fue a partir de 1776, cuando el gobernador de Tucumán, Jerónimo Luis de Matorras, se encuentra con el cacique mocoví Paiquín en la Cangallé, hoy General Bedia, Chaco. El 20 de julio de 1774 lo nombra primer caporal del Chaco, y así se establece la paz. El tiempo hace perder la paz en el olvido, y en el siglo XIX aparece el otro momento de conquista, con el advenimiento de los fortines. Los fortines permiten el asentamiento de colonos europeos y argentinos en el periodo de 1862 a 1884. En 1905 comienza la construcción del ferrocarril desde Formosa Embarcación, provincia de Salta. En 1914 el ferrocarril llega a Las Lomitas y se detiene su construcción por unos años. Sin embargo, la traza está definida. En lo que hoy es Laguna Yema se perforó un pozo para agua encamisado con tubos de fierro. A 82 kilómetros de Las Lomitas, toda la región estaba sometida a una deforestación feroz. Parte de la extracción de árboles, quebrachos principalmente, se extraía por el Bermejo navegable a esas alturas y por ferrocarril a partir de Las Lomitas. La deforestación era una solución a la eliminación de guaridas y emboscadas aborígenes, que en ese momento eran los matacos. Pero ¿quién llevaba a cabo el talado de árboles? Aparte de que mis abuelos trabajaron para la forestal en el Chaco Austral, en Formosa, esas duras labores las llevaron a cabo colonos europeos, italianos, franceses, austríacos. Hicieron todas las funciones, también de taladores. Los inmigrantes llegaron antes de 1879 y, como siempre, el gobierno se olvidaba de las promesas de prosperidad. Los inmigrantes eran tratados como cimarrones. A este efecto vale recordar la masacre de inmigrantes de Oberá de 1936. Volviendo al ruedo histórico, existe una ambigüedad pronunciada en Laguna Yema. Se dice que después del maloquear del cacique Yemú, se instaló el fortín Pozo de Fierro. Hay que hacer la salvedad que para 1880 los fortines ya se consideraban obsoletos, pues había aparecido el Winchester y el Remington, y de la ametralladora poco se aporta. Las carabinas también la usaron los colonos. Otra ambigüedad es decir, fortín, cuando el ejército se había retirado y la fuerza se encomendó a la presencia policial de la gendarmería, que tuvo asiento como destacamento. En cuanto al supuesto cacique Yemú, debieron llamarlo el gringo, el pelirrojo, el payo, y sería un europeo, o hijo de europeo, argentino ya. Este habría defendido algún impago
o intromisión a sus intereses, porque no se explican las causas de su supuesta muerte. El ferrocarril pertenecía a una empresa, la taninera a otra empresa, el gobierno. Por otro lado, la milicia a otro ámbito y las misiones también a otro. Los indios trabajaban también por una paga. No había razón para descontento, a no ser por causas de reiterados incumplimientos de parte de la empresa, es decir, estafar a la gente. Veamos un último aspecto. El ferrocarril había llegado a Las Lomitas en 1914 y para 1920 se había conectado con la punta de vía proveniente de embarcación. En 1917 se produce el Malón. Aún no estaba fundada Laguna Yema, que se fundaría en 1925. ¿Por qué Yema? He aquí otro dilema, o quizás una enorme equivocación o versión falaz. Veamos. Todos sabemos que es una yema de huevo, pero yemú no significa nada. No es cierto que en idioma wichi signifique yema. Yema es de origen castellano y yemú no existe, ni en wichi, ni en toba, y por si acaso ni en quechua. Es decir, al parecer es un invento. Y si así no fuera, esta historia es acotada, sin antecedentes ciertos y comprobables. Aquí lo dejamos. Tal vez en los partes diarios de Gendarmería de 1917 pudiéramos encontrar más detalles. Hasta la próxima, Michis. Y la realidad determinó que aquella laguna llamada Huastaj se secara, ya sea porque no llovió más o porque el desmonte hiciera bajar la napa freática y crecieron los vinales o prosopis con espinas tan largas como agujas de crochet, por eso se denomina impenetrable.